Les había dicho hace algunos días, queridos amigos, que si uno participa en estos domingos de Adviento y en semana, durante este tiempo especial de la Eucaristía, es como si uno estuviera viviendo un retiro espiritual. Porque todas las lecturas que escuchamos durante estos días nos van a empujar al interior, por allá donde difícilmente nos paseamos, y nos va a confrontar la vida de tal manera que una persona sensata es capaz de comprometerse con sí misma. Por eso después del Adviento todos tenemos que salir mejores. Después del Adviento, después de revisar la vida, todos tenemos que salir habiendo experimentado el crecimiento que nos ofrece este tiempo de la mano del Señor. Quiero proponerles 3 ideas sencillas y una pequeña historia. Primera idea: Dios puede hacer que de un tronco salga algo nuevo. Esa primera lectura del profeta Isaías es preciosa. Brotará un renuevo del tronco de Jesé. Sabemos que Jesé tenía muchos hijos, y entre los hijos que tenía está David, y sabemos que de la estirpe de David vendrá un hombre llamado Jesús. Entonces, cuando la palabra me dice brotará un renuevo del tronco de Jesé, me está diciendo que de allá, de esa raíz, de esa tribu, de esa estirpe vendrá el Salvador. Y yo me ponía a pensar cómo nuestra familia podría ser un tronco seco, cómo mi vida puede ser un tronco que se ha ido volviendo estéril, cómo mi casa puede ser un tronco que se ha ido muriendo. Y ahí, qué cosa tan linda, de ese tronco el Señor puede hacer florecer algo bonito. Eso es el Adviento. El Adviento es la esperanza que todos sabemos y tenemos de que Dios de lo poquito puede sacar mucho. Y por eso escuchábamos esta semana el evangelio de la multiplicación de los panes. Allí donde no hay nada, el Señor puede hacer florecer mucho. Y allí donde haya una familia que se ha ido secando, un matrimonio que ha ido disminuyendo o en el cual ha ido menguando la esperanza, la confianza, ahí el Señor puede hacer un trabajo maravilloso. Uno se encuentra un tronco tirado en la calle y uno dice, es el residuo de lo que algún día fue un árbol, pero ahí ya no hay nada. También hay realidades en mi vida que podrían ser como ese tronco en el que decimos, ahí ya no hay nada. Pero Dios puede hacer de ese tronco que florezca algo bonito y algo nuevo. Uno no puede perder la esperanza, mis queridos amigos, de que el Señor puede coger nuestras miserias, nuestra vida vuelta a nada, nuestra vida a veces que se desenvuelve en medio de las tragedias, nuestra vida a veces hecha pedazos, y ahí el Señor construir un proyecto nuevo. ¿Qué es lo que hace la Eucaristía en la vida de una persona? ¿Qué es lo que hace la Eucaristía en un tiempo como el Adviento? Decirle al que perdió la esperanza que Dios ahí puede hacer una construcción, un proyecto nuevo que nos devuelva la vida y la alegría a todos. Segunda idea. En esa misma lectura del profeta Isaías aparece una propuesta extraordinaria: el perdón y la reconciliación. Atención a esto.
Padres que vivimos en guerra, en mi casa no nos hablamos, yo tengo muchos enemigos, mis hijos no me hablan, mi marido y yo no nos dirigimos la palabra. Y entonces este mensaje es para usted. El perdón y la reconciliación llegarán a su vida el día en el que le abramos un espacio a Dios en la historia. De lo contrario, nosotros seguiremos siendo personas resentidas. De lo contrario, nosotros le seguiremos llevando cuenta a los demás de sus delitos, de sus equivocaciones y de sus ofensas. Y entonces va pasando la vida, pasan los meses, pasan los años, y yo voy cultivando los mismos enemigos de siempre y me convertí en un coleccionista de relaciones fracturadas. Entonces es muy lindo cuando en el Adviento aparece lo que me dice el Señor en el Evangelio, que se van a reconciliar las cosas irreconciliables. La vaca estará junto al oso, el cabrito estará con un tigre o con un león, el niño va a poder meter la mano allá donde está la serpiente. Y esas cosas que son imposibles me las dice el Señor para enseñarme que con Él sí son posibles. Padre, yo no me puedo ver con mi hermano. Entonces está faltando Dios en medio de ustedes. Porque cuando Dios está en medio de ustedes, lo irreconciliable se vuelve a reconciliar. Padre, yo no le puedo perdonar a mi marido lo que me hizo. Y entonces está faltando Dios en medio de ustedes. Porque cuando Dios está en medio de una pareja y de un matrimonio, lo irreconciliable se vuelve a reconciliar. Padre, en mi casa cada uno por su lado, y a veces vivimos una experiencia de indiferencia, y entonces les está faltando Dios en medio de ustedes. Porque cuando Dios está allá en el medio, lo irreconciliable se vuelve a reconciliar. ¿Qué es el perdón y la reconciliación? Es dejar a Dios que irrumpa en la historia de una familia, de un matrimonio, en la vida de una persona, y la haga capaz del perdón. ¿Por qué en Adviento escuchamos esto? Que la vaca estará con el oso, que el cabrito estará con el tigre o con el león o con ese animal feroz. ¿Por qué? Porque es posible eso para Dios, que esas realidades que no se pueden encontrar se encuentren, y que yo me puedo volver a encontrar con aquella persona que saqué de mi vida, con aquella persona a la que no le dirijo la palabra, con aquella persona a la que he dicho en algún momento la odio. Es posible volver a encontrarme con esa persona si echo mano de Dios y lo dejo entrar en esta historia personal. ¿No sería muy lindo, queridos amigos, que nosotros entendamos que llegó la hora de abrirnos a ese Dios que hace nuevas todas las cosas? ¿No sería muy lindo marcar la diferencia en esta Navidad? Ser capaces de vivir una experiencia de perdón con aquellas personas con las cuales no nos hablamos. Ser capaces de regalarnos el perdón a nosotros mismos, viviendo una experiencia de encuentro con aquellos a los cuales nosotros algún día descartamos. Seguimos pensando que la Navidad son guirnaldas colgadas, y seguimos pensando que la Navidad son luces que prenden y apagan. La Navidad es más que eso. Y conozco familias que no tienen para poner un bombillo, pero adentro viven como hermanos que se aman y que se respetan, y esas son las verdaderas luces y los verdaderos adornos que tendrían que engalanar la vida. Es el momento del perdón, y hoy tendríamos que salir de este lugar preguntándonos: Dios, ¿a quién me está pidiendo que perdone? Tercera idea:
nos habla el Señor en el Evangelio de un hombre llamado Juan Bautista, que se vestía de piel de camello. Oigan el outfit de Juan el Bautista, escúchenlo. Piel de camello, correa de cuero, comía saltamontes y miel silvestre. Y entonces, Padre, ¿por qué escuchamos eso en este tiempo? Lo escuchamos para entender que la Navidad se tiene que vivir en una experiencia de sobriedad. De sobriedad. Miren, amigos, a nosotros nos enseñaron muy mal. Teníamos que estrenar el 8 de diciembre. Es decir, hace muchos años ya el estreno hasta ahora estaba listo para mañana. Díganme si no. Estrenábamos el jueves y el viernes santo. Y entonces la vida muchas veces nos fue encaminando hacia lo material y hacia entender esos momentos desde lo de afuera. Por eso aparece Juan Bautista en este momento, para enseñarnos que lo más bonito es cuando soy capaz de cultivar la austeridad del corazón. Y esa austeridad del corazón lo va a presentar como un hombre especial. No es un hombre inflado, no es un hombre orgulloso, no es un hombre pretencioso, no es un hombre de protagonismos, porque es libre afuera, es libre adentro, y por eso es capaz de decir: es que no soy yo. Todo mundo lo miraba a él como si él fuera el Hijo de Dios, y dijo: no soy yo, es el que viene detrás de mí. Y a veces nosotros tan trepados por allá que no hay trapito con qué cogernos. Y Juan Bautista nos enseña que la sobriedad de afuera se tiene que traducir también en la sobriedad de adentro. Y la sobriedad de adentro se tiene que traducir en la sobriedad de afuera. No es no estrenar, no es no tener la casa bonita, no es no preparar Nochebuena, es preparar primero el interior y, al estilo de Juan Bautista, volvernos más libres. Les voy a contar una historia. Se acercaba la Navidad y Jaimito escribió, como cada año, una carta a Jesús. Aunque este año tenía una petición muy especial. Querido niño Jesús, este año me he portado muy bien, he sido obediente y he estudiado mucho. Por eso quiero pedirte que me traigas una bicicleta nueva. Atentamente, Jaimito. Pero al colocar la carta junto al pesebre, se dio cuenta de que la figura de la Virgen María lo miraba fijamente. Jaimito se sintió incómodo. Rompió la carta y escribió una nueva. Querido niño Jesús, este año me he portado más o menos bien y a veces he obedecido, aunque no he estudiado demasiado, pero por favor tráeme una bicicleta. Cordialmente, Jaimito. Cuando se disponía a colocar la carta junto al pesebre, sintió de nuevo la mirada de la Virgen María, que lo observaba fijamente. Nervioso, Jaimito volvió a romper la carta y se dispuso a escribir una nueva. Niño Jesús, no me he portado muy bien este año. No he sido obediente. Y los estudios me fueron fatal, pero tú eres bueno y siempre tienes misericordia. Además, si me traes una bicicleta, prometo que a partir de ahora me portaré bien. Sin más, Jaimito fue de nuevo al pesebre para dejar la carta, pensando que esta vez había sido sincero y que por lo tanto no habría problemas. Pero se equivocó. La Virgen María seguía mirándole seriamente. Harto ya de esta situación, rompió el sobre
y desesperado sacó la imagen de la Virgen María del pesebre y la puso en una bolsa de plástico que luego escondió en el chifonier. A continuación, Jaimito, con una expresión extraña en su rostro, escribió una nueva carta. Jesús, tengo a tu madre. Si quieres volver a verla, deja una bicicleta al lado del pesebre. Y por favor, coma callao. Atentamente, Jaimito. 3 cositas. La primera, volvamos la mirada al pesebre. No desacralicemos la Navidad. Navidad sin pesebre es algo raro. Este año armémoslo en familia y dejemos que Dios nos reúna en torno a Él. Segunda cosita, volvamos a vivir la Navidad con la inocencia de los niños. Que no se pierda la alegría y la espontaneidad. Tercera cosita, reconciliémonos con la Navidad, recuperemos los espacios, vivámosla en familia. Podría ser la última. De seguro, algunos que estaban contigo hace un año ya se marcharon. Cierra tus ojos. Tus ojos cerrados. La pregunta: ¿a qué me trajo Dios a este lugar? Y la respuesta maravillosa: te trajo a decirte que Él puede hacer brotar de lo que se murió algo nuevo. Que Él puede hacer tu familia diferente. Que Él puede hacer que renazca el perdón donde ha habido solamente odio. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? A decirme que si me reconcilio, abro puertas de bendición. Que con Dios en el centro, lo irreconciliable se puede volver a reconciliar. Y que el perdón trae siempre bendición. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A pedirme que no negocie la Navidad. La Navidad no son muchas cosas. La Navidad es Jesús en medio de nosotros. Y si nos aferramos de Jesús, entonces tendremos la más bonita Navidad. Señor Jesús, en esta tarde nos ponemos en tus manos para que hagas con nosotros lo que tú quieras. Digamos todos, amén.